Saludos cordiales, mi nombre es Darwin José Briceño Moreno y soy estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes, Venezuela. En esta oportunidad tengo el agrado de presentarles un tema bastante interesante, sí, que corresponde a la teoría general de los sistemas. Es importante señalar que este tema de estudio corresponde a la unidad curricular Sistemas y Procedimientos 1 de la carrera de Contaduría Pública. Para dar inicio voy a traer una pregunta, ¿sí? En este caso, ¿quién de nosotros no nos hemos hecho una pregunta en cuanto a todo lo que nos rodea, a todos los elementos de nuestro entorno de una u otra manera se relacionan y funcionan coordinadamente? Es importante señalar que es algo abstracto, pero no es difícil de entender, sino simplemente hay que empezar a escudriñar muy bien los conceptos. Por ello traigo a la palestra al autor de esta teoría, que es Ludwig Bertalanffy, que si bien él inició en el año 1950 hasta el año 1968, donde hace su publicación de los distintos estudios que le hace al tema general de los sistemas. Por ello, en su teoría se habla de que es una formulación conceptual y el uso de distintas disciplinas que al ser aplicadas a la realidad empírica que ya llevaban las organizaciones o de una u otra manera el conjunto de manera como se agrupaban las sociedades y cómo llevaban los procesos. Es importante señalar que toma, como se había mencionado anteriormente, distintas disciplinas como la parte social y disciplinas como ciencias exactas, principalmente para poder entender un poco lo que es la integración y la unificación de todo este tipo de elementos. También él define los sistemas, de hecho traigo la cita textual de su teoría, como un conjunto de unidades recíprocamente relacionados. No hay unidad que sea interdependiente. Todas las unidades son dependientes y que de una u otra manera se relacionan para un fin. Es importante señalar que cuando hablamos de elementos es todo aquello que conforma ese sistema, ¿sí? En este caso que lo integra. Cuando este autor hace el estudio, se basó en distintos principios de estudio, ¿sí? El inicio de esta teoría parte de tres principios que fueron estudiados rigurosamente. En este caso, él trae el principio de la totalidad, que se refiere a todo. Es más que una suma de sus partes. Cuando habla que un sistema es todo, hablamos de que cada uno de los elementos va a crear ese todo. Pero el todo como elemento también va a ser parte de distintas unidades y que también va a crear otro sistema. Y digamos que cada uno va creando un sistema mucho más grande y esto se va expandiendo. Por ello, él toma este principio como un fundamento. El segundo es el axioma de la equifinalidad, principalmente porque corresponde a un estado final de un sistema abierto. Cuando hablamos de un sistema abierto es que hablamos de que todo depende de lo que está en el entorno y que está recíprocamente relacionado, ¿sí? Es importante señalar que todo tiene un inicio y también tiene un final, pero ese final le vamos a dar como una previsión. No es el final en concepto como tal, sino también va a partir ese final va a ser el inicio de otro sistema, y así sucesivamente. Y el tercer principio, que es bastante importante, es la negentropía, que se define como la tendencia natural a regularse. Es importante señalar que muchos autores lo pueden confundir, principalmente porque la asocian más a la entropía. Pero cuando hablamos de la entropía, hablamos de esa tendencia a perder el orden, ¿sí? Pero un sistema, para que pueda estar en constante equilibrio, tiene que estarse, o sea, su finalidad es regularse y buscar el equilibrio y no estar de manera desorganizada. Por ello, este principio es el que de verdad fundamenta la teoría y tiene que ver principalmente con la regulación del mismo sistema para volver a su estado inicial y de una u otra manera más efectivo. Es importante señalar que un sistema tiene distintos elementos. En este caso, el autor, Ludwig, trabaja con tres elementos y define un cuarto. Los tres primeros elementos tienen la denominación de entradas, procesamiento y salida. La entrada es toda aquella fuerza o impulso de arranque. Se define como aquellos insumos, materiales, información que desde el inicio, ¿verdad?, se van a ser promovidos para como un segundo proceso, ¿sí? Pero en este caso, este elemento es fundamental porque es el impulso, es la energía que se le inyecta al sistema como tal. El segundo elemento es el procesamiento, que si bien este es el estado de transformación, aquí es donde cada uno de distintos sistemas, a nivel de sus sistemas, vamos a hablarlo, trabajan para hacer una actividad en específica y que cuando se engranan, generan el tercer elemento, que se llama salida, que más que llamarlo resultado, como lo habíamos dicho anteriormente, que solamente es una previsión del concepto, tenemos todo aquello que se va generado desde el proceso de transformación. Esa salida va a tener, como lo habíamos dicho, va a ser un resultado previsto por ahora, porque luego viene un segundo elemento, un cuarto elemento, que es la retroalimentación o el feedback, que en este caso es determinar y corregir los errores que se llevaron en los tres elementos
primeros del sistema. Es importante señalar que lo documenta en base a un método numérico el autor Norbert Wiener en 1948, ¿sí? En el estudio de la cibernética. Pero en este caso lo trae en la parte administrativa y, y social el autor Ledwith, ¿sí? Y tenemos un quinto elemento que en este caso también se le agrega, pero ya en el año 1960-1970, lo que es el elemento del ambiente, ¿sí? ¿Hasta qué punto? Bien, si bien es una fuente de incertidumbre, el recurso y la oportunidad, digamos, esa es como la pequeña fuerza que de una u otra manera lleva eso hasta la entrada de este sistema. Digamos que no se consolida, ese ambiente no consolida, sino que cuando llega a la entrada es que consolida y se materializa ya el sistema como tal, pero que de una u otra manera el ambiente pues aporta, ¿sí? Para todo este sistema. En la misma presentación de la infografía podemos ver, digamos, la representación visual, ¿sí? Tenemos una retroalimentación, tenemos el ambiente como el todo y engloba a cada uno de los elementos, ¿sí? Y tenemos la entrada, proceso y salida provisional. Es importante señalar que allí hago referencia a dos autores, lo que es Daniel y Robert. Ellos se basaron principalmente en el estudio social, ¿sí? Y en lo que es James y Fremont se basó en el estudio administrativo. Lo empezaron a documentar y lo trajeron como elemento principal también del sistema. Ahora bien, vamos a hacernos una pregunta en base a la vinculación a lo que traemos ahorita en tiempos contemporáneos y principalmente en el estudio de las organizaciones, que es el análisis de la aplicación en las mismas organizaciones, en ese conjunto de personas, ¿sí? Tenemos que darnos cuenta de que existe un enfoque, principalmente al aplicar esta teoría, y es que aquella persona o aquel investigador que busca de una u otra manera construir un sistema, digamos, sólido, pues se basa en dos premisas, principalmente que busca la relación de causa y efecto, ¿sí? Iniciar, pero también conseguir un fin, alcanzar un objetivo. Y va a partir de distintas estrategias que va a llevar que ese sistema funcione, pero también tendrá una estructura con diferentes niveles, ¿verdad? Distintas responsabilidades, nivel de autoridad, que también es necesario. Y vamos a tener una cultura filosófica de ciertos valores que van a estar presentes, ¿verdad? Para fortalecer, fomentar, digamos, a un proceso mucho más excelente y un liderazgo porque tenemos que tener una persona que simplemente haga el seguimiento y que dé la directriz. Es importante señalar que cuando se le aplica este análisis a las organizaciones, pues se busca un efecto multiplicador, principalmente porque el esfuerzo colaborativo transforma, es mucho más próspero, ¿sí? Que el resultado pues, es más superior y que una simple adición de una fuerza individual. Por ello se busca que el sistema esté engranado correctamente en base a estrategia, estructura, cultura y liderazgo. Por ello se hacen de ese sistema el todo, se hacen subsistemas, algo mucho más pequeño, unidades más pequeñas que también tienen sus ramificaciones. En este caso se engloban 5. Y estos subsistemas se deben a Rosenway, ¿sí? Un modelo de CAS, donde hace un enfoque del sistema de gestión. En este caso tiene un subsistema filosófico donde se basa en objetivos y valores, esa misión, esa visión, esos objetivos específicos general. Tenemos la parte técnica, ese material, ese talento humano, todo lo que es infraestructura, el espacio, el lugar, el conocimiento. Tenemos la parte estructural, ¿sí? La división de trabajo, la asignación de tareas, el seguimiento que se le hace y la parte psicosocial, ese talento humano que hace que el sistema cobre vida, ¿sí? Y que de una u otra manera pues funciona allí la motivación, digamos la misma comunicación entre las partes, entre los elementos y entre las unidades, ¿no? Y tenemos la parte administrativa, que digamos que es la cúspide, donde encontramos la holística administrativa, donde hacemos planificación, donde hacemos organización, coordinación, la dirección y el control de cada uno de estos subsistemas, ¿sí? Es importante que en este punto nosotros estamos haciendo, tenemos que hacer seguimiento, tenemos que tener indicadores para ver si el sistema está funcionando correctamente o tenemos que hacer retroalimentación y corregir lo que estamos haciendo mal. Finalmente, haciendo esto, llevándolo a un enfoque mucho más real, a la parte laboral de lo que son las distintas industrias, sectores, pues yo traigo a la palestra dos ejemplos. En este caso lo tomo en el ámbito logístico u operativo y también lo tengo en el ámbito administrativo. Este ejemplo pues se basa principalmente en la entrada, ¿sí? En la entrada, en el proceso y en la salida, ¿sí? Sabiendo que tenemos ciertos factores como mente y la retroalimentación, pero cuando hago el ejemplo simplemente vamos a ver lo que son esos tres elementos del sistema. Tenemos lo que es el talento humano como primer insumo, ¿sí? Ese talento, lo que son los alimentos como materia prima y la información. En este caso tenemos una preparación de una receta, ¿verdad?
tiene la dirección de ese mismo talento humano para crear esa receta, hacer el emplatado y el resultado final y previsto tenemos el platillo de comida, el servicio y la información que nos pueda dar el cliente si se siente satisfecho con este caso con el resultado. Es importante señalar que esto se basó en un ejemplo de servicio gastronómico en el ámbito, se puede decir, turístico. También lo traigo en el ámbito administrativo donde desde la entrada podemos hacer diseños de distintos instrumentos, ¿verdad? Para hacer un diagnóstico, una radiología de X situación, de X problema. Sí, hacemos esos instrumentos de recolección de datos como una entrevista, una encuesta, una observación directa o de repente un grupo focal y lo llevamos a un proceso donde empezamos a aplicar o accionar a cada uno de estos instrumentos y hacemos digamos una recolección de datos en base a cada uno de esta metodología, ¿no? Y finalmente tenemos de salida una tabulación y análisis de la información donde organizamos y clasificamos o podemos hasta categorizar la misma información. Esto puede ser un estudio de mercado principalmente. Eso en el ámbito de llevarlos a la realidad, ¿no? De qué manera utilizamos los sistemas. La retroalimentación, el corregir los errores de cada uno de estos ejemplos, ¿sí? Y cuando hablamos del ambiente, todo aquel entorno que aporta para los primeros insumos o para impulsar esa fuerza en la entrada de estos procesos. Desbloqueando la sinergia con la teoría general de los sistemas. En este momento vamos a conocer lo que son las ventajas y yo traigo esto a la palestra porque es bastante importante de ver de qué manera esto es útil. Es más allá de estudiar el concepto, pues vamos a ver para qué nos sirve. Principalmente porque ofrece una visión holística y de sinergia. Nosotros buscamos un cambio, principalmente hacer las cosas bien, ¿sí? Hacer las cosas que podamos tener un resultado no productivo, sino próspero principalmente. Promueve la flexibilidad y la adaptabilidad a los distintos cambios. Por eso hablamos de que los sistemas son dinámicos, eso es una característica fundamental. Y que fomenta la integración conceptual y el pensamiento compartido de cada una de las partes. Ninguna parte es menos importante, todas tienen algo que aportar, por eso que se llama sistema, porque cada unidad, a pesar de que no tenga de repente un aporte grande, no deja de ser significativo. Eso en cuanto a las ventajas. En cuanto a los pasos para aplicarlo, ¿por dónde empezamos? Entonces allí tenemos que establecer objetivos, ¿sí? Finales, tenemos que hacer proyección, ver de qué manera que queremos alcanzar. Sí, tenemos que hacer ese diseño de ese sistema esquemáticamente y cuando hablamos del diseño, hablamos de esa representación visual que vimos más atrás, donde tenemos la entrada, tenemos el procesamiento, la salida, vamos a considerar la retroalimentación de repente con el seguimiento de algunos indicadores, algunos instrumentos de medición y tenemos el entorno. Eso es fundamental, medir el entorno. Y luego ejecutamos el plan de acción. Tenemos que llevarlo, tenemos que hacerlo. Eso no puede quedar en papel. Entonces, es una manera de aplicarlo. En cuanto al aporte de las ciencias contables, principalmente, pues la contabilidad se relacionó en cuanto como una analogía y principalmente a la teoría general de los sistemas, donde actúa la contabilidad es como el sistema circulatorio, ¿verdad? Lo vamos a ver como la sangre. Y que de una u otra manera, pues los reportes vitales de cada departamento, ya sea de administrativo, el de contabilidad, las direcciones, pueden ser los operativos con los administrativos. En este caso, ponle como un hotel. Desde housekeeping, desde lo que es la parte de mantenimiento, ingeniería, administrativo, alojamiento, alimentos y bebidas generan esos aportes, ¿verdad? Que lo vamos a asociar como la glucosa y la presión arterial, y todo eso va a ser cuantificado, ¿verdad? En energía, en información financiera, ¿sí? Que entra, se procesa y se utiliza, permitiendo a la mente del profesional, ¿verdad? La administración, esa holística administrativa de planificación, organización, coordinación, dirección y control, para tomar las decisiones pertinentes que sean informadas claramente sobre la supervivencia y el crecimiento de nuestra empresa. Es importante porque cada proceso tiene su sistema. Y es importante señalar, finalmente, que toda esta información, de una u otra manera, pues fue un análisis crítico, porque es importante, digamos, tener el fundamento conceptual, pero también de ver de qué manera esto nos sirve y de qué manera lo podemos aplicar en nuestra sociedad. En este caso, hago referencia a 3 materiales bibliográficos, en este caso al autor Franklin Munch y la profesora María Virginia Camacaro en una presentación visual. También se hizo a través de la inteligencia artificial, se hizo uso como metodología, como herramienta, para poder, digamos, entender algunos conceptos que son un poco confusos, que de repente pues no tenemos claros, porque pues siempre hay terminología nueva, y que de una u otra manera pues los conceptos pueden ser en torno un poco filosóficos y son un poco difíciles de entender. Entonces, para poder facilitar un poco la comprensión y traerles esta presentación. De verdad, me agradó mucho darles la exposición de este tema. Y los invito a que nos podamos ver en una siguiente oportunidad tratando otro tema interesante correspondiente a este mundo de lo que es los procedimientos y los sistemas dentro de las mismas organizaciones. Fue un placer haber compartido con ustedes en esta oportunidad.